Hemos tenido el privilegio de tener al rector de la Complutense, Carlos Andradas, en la primera conferencia inaugural. En la segunda conferencia inaugural tenemos otro privilegio, el del profesor Ángel Gabilondo, que en la actualidad se dedica a asuntos de la política y en tiempos anteriores, aparte de su pasión social y política, se dedicaba a temas universitarios. Él es portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid y ha sido rector de la Universidad Autónoma, presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y fue también ministro de Educación desde el año 2009 al 2011. Creo que ya lo he dicho muchas veces en público, mi profundo afecto y admiración por Ángel como persona y por su trayectoria como intelectual comprometido y pensador profundo. No obstante, no me resisto a decir que Ángel tiene vinculaciones con nuestra cátedra UNESCO que honran a la cátedra. Es miembro del Consejo Asesor de la cátedra y también ha tenido protagonismos destacados en algunos momentos singulares de la cátedra. Él impartió la lección inaugural de uno de los cursos de la cátedra, curso académico. Participó en los actos del 10º aniversario de la cátedra, entonces hubo dos referentes, él como ministro y como universitario y Cristina del Valle como cantante, no sé si te acuerdas que teníamos. Bien, y también otro tema en el cual quiero recordar el papel de Ángel vinculado con la cátedra fue en la inauguración de la Escuela de Política Universitaria que lleva el nombre de otro ilustre ministro de Educación español, don Fernando de los Ríos, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Esta fue una escuela con una gran actividad que los vientos, llamémosle, de otro origen político, pues lo dejaron ahí tras el cambio en el rectorado de la Universidad Internacional Méndez Pelayo. Ángel Gabilondo es catedrático de metafísica, a mí eso me impone mucho. Pero creo que también es catedrático de la palabra y maestro de las emociones del ser humano. Y creo que para todos leerle y escucharle siempre ha sido un gran privilegio. Hoy va a abordar el mismo tema que Carlos desde la otra óptica, aunque yo no sé desde qué óptica lo va a abordar. Allá él, como lo quiera hacer, que lo hará sin duda muy bien. Desde aspectos de la docencia, de las misiones de la universidad, de la interacción con la sociedad, y estoy seguro que referencias a cuestiones que él en su época ministerial impulsó y que fueron esperanza para la Universidad Española, Estrategia 2015 y alguna otra, estarán ahí, no sé si en la trastienda o en la primera tienda de lo que diga. Ángel, ¿te parece bien también 40 minutos como mucho y así? Como el rector. Los 40 minutos del rector. 40 minutos de rector. Está bien, como hay unos cuantos rectores aquí, hay una medida. El rector se mide por sus 40 minutos. Y luego le pediremos a Carlos, sin más, que se suba y haremos la fase de Colón. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Veo muchas caras amigas y amigos. Muchos de los que están ustedes aquí, yo no es el primer día que les veo. Y no me he encontrado con ustedes por ahí. Me he encontrado con ustedes siempre en estos asuntos que tienen que ver con la dimensión social, política y pública de la palabra, el pensamiento de la universidad, del compromiso por una sociedad mejor, de trabajar también por lograr un país mejor. Me he encontrado con ustedes en eso y veo que deben tener ustedes convicciones porque insisten. Pensaba que iba a llegar aquí y todos iban a ser gente nueva, de esta nueva realidad y este nuevo mundo que vivimos, pero veo que hay algunos que no tienen remedio. Entre ellos me incluyo, satisfecho, ¿no? Cuando nos reuníamos solíamos citar una y otra vez ese dicho de Fittipaldi, ¿no? Lo citábamos, el corredor de automóviles, Fittipaldi. Ya sé que no es Kant, pero bueno, hay que citar de todo.
Fittipaldi decía que cuando todo está bajo control es que vamos perdiendo la carrera. Así que el día que, bueno, bien el rector lo sabe, ¿no? Cuando ya lo tiene todo controlado es que la universidad está en el puesto 9000 de 60. Hay un punto de incertidumbre, ¿no? Un punto también de riesgo, un punto de algo que finalmente no está en nuestras manos, sino que tenemos la sensación de que nos tiene a nosotros. Bueno, esto es verdad, que si todo está bajo control no vamos ganando la carrera. Ahora, cuando nada está bajo control, entonces es que no hay carrera. Y como aquí se habla de la carrera, aunque sea la carrera profesional de un profesor universitario, a mí me da la impresión de que hay poca carrera. Esta es la impresión que yo tengo. Es verdad que se habla carrera profesional de un profesor universitario. Y profesional, al ser un sufijo adjetivo, pues hace que este alias del profesional me lleva a mí más a fijarme en profesor, que es un agente, ¿no? El sujeto agente, ¿no? Nada sin los profesores, pero es que los profesores son, les voy a decir una cosa, una confidencia, es que los profesores son seres humanos. Ya sé que hay algunos que pensarán que no, pero lo son. Y por tanto sueñan, desean, sufren, a veces quieren incluso vivir con alguien, hasta si es posible hacer una familia, tener hijos. Incluso quieren vivir de lo que trabajan, hasta comer, y poder proyectar su futuro y poder también tener unas perspectivas y un horizonte. Así que cuando hablemos de los profesores, nunca olvidemos que son personas. Porque si no, sin darnos cuenta, enseguida burocratizamos nuestro discurso, pasan a ser profesorado, si te descuidas PDI o le ponemos una sigla, pero olvidamos que tenemos un problema serio con estas personas, que no es solo con ellas, es probablemente con todas las personas del país respecto del horizonte de expectativas que puedan esperarse sobre ellos. Francisco Michavila, ya si todos no tenemos remedio, él es irredento. Yo cuando voy a un sitio lo primero que miro es si están grabando, por si acaso, porque sé que cuando acabe me van a pedir el texto y además Francisco Michavila lo persigue y lo logra porque es eficiente, le acuso de eficiente. Y afectuoso también. Así que muchas gracias por lo que hace y cómo lo hace y porque ama la universidad. Aquí hay muchos supuestos en este asunto, muchos supuestos. A veces los supuestos se dan por supuesto y cuando se dan por supuesto van a los presupuestos y cuando no se consolidan los presupuestos, pues tenemos supuestos sin presupuestos. Y claro, supuestos sin presupuestos es muy complicado a la hora de tener que gestionar algo. Digo gestionar porque en la vida, como a todos nos toca, ya tenemos edad para haber pasado por distintos sitios, a mí me ha tocado pues, gestionar y también legislar. Y gestionar es mucho más divertido que legislar. Si gestionas, incluso si te descuidas, decides algo y ocurre. Si legislas, el debate sobre el adjetivo, sobre el artículo, pues exige una generosidad muy grande. Así que vaya esto en honor a los que han legislado. Y vaya esto también para pedir que las legislaciones se cumplan. Política universitaria. ¿La política de qué se ocupa la política? Desde luego es con, por y para lo común. Tiene que tener una dimensión política común. O sea que yo tengo que hablar de lo común. Tengo que hablar de lo común, pero sin uniformizar, como se ha dicho muy bien. Pero es que, claro, lo común nunca uniformiza. Lo uniformiza son otras cosas. Lo común siempre lo que hace es respetar la singularidad, porque solo en el seno de lo común se puede ser singulares. Pero y si no hay común, es que no podemos ser singulares, porque la falta de comunidad lo que nos impide es universidades singulares. Pero no porque falta de singularidad, sino porque sin lo común no se puede ser diferente. Sin lo común solo se puede ser indiferente. Así que el problema no es que no tengamos universidades diferentes, es que vamos camino de tener universidades indiferentes. Algo así como sálvese quien pueda, porque solo se es diferente en el seno de lo común. Bueno, cosas de metafísica. La política, entonces, tiene que dedicarse a vertebrar, articular e integrar.
Y en el tema del profesorado, a mi juicio, no tenemos una política vertebrada, articulada e integrada. Tenemos un conjunto, a veces inexplicable, contradictorio y a veces hasta caótico, también de legislación. Necesitamos un modelo adecuado de profesorado universitario. Esto significaría algo así como que alguien pensara de verdad en el futuro del país y en el país, y no qué vamos a hacer este mes. En este mes no se podrá hacer un modelo adecuado de profesorado universitario. Esto lleva su tiempo y necesita escuchar lo que viene sucediendo y tener una cierta perspectiva de futuro, una cierta generosidad. Estos modelos, si no son así, pues es difícil que cuando hablamos de docencia, investigación, interacción social, movilidad, internacionalización, todo esto aparecerá desmembrado. Porque hay gente muy eficiente, lo reconozco, que hace muy buenas actividades, lo reconozco, que pisa el terreno de verdaderamente. Pero ya lo dijo Hegel a Descartes, bueno, no eran contemporáneos, pero habló con él no estando el presente, que siempre es mucho más fácil, y le dijo: usted ha pisado el terreno, pero usted no ha visto el país. Y yo pregunto, si no estamos en un ámbito en el que aquí pisamos muchos el terreno, que está lleno de actividades, pero hay poca acción política. Ahora, actividades sí. A veces las actividades son el mejor sistema para la acción. Seguimos con la metafísica. Yo creo que falta un modelo adecuado de profesorado universitario que legalmente, a pesar del mandato expreso de la Law Law que decía que tenía que existir un estatuto de personal docente investigador, esto es legalmente así. Las normativas que afectan al profesorado están dispersas en una cantidad de leyes y decretos que o bien proceden de la costumbre. Hay muchas normas que son comunes a los funcionarios y están contemplados en el Estatuto Básico del Empleado Público. Voy a ir poco a poco mostrando que para dedicarse a estas cosas hay que ser un gran experto, y me gusta decirlo aquí en un ámbito de ingenieros, porque con menos de eso es imposible finalmente tener una cierta perspectiva de en qué lugar estamos. La remuneración. Pues la remuneración y los complementos de investigación y docencia proceden de un meritorio decreto, que es de 1989, decreto 1086. Un decreto que los propios que lo hicieron, que desde luego mérito tienen hasta el punto de ser calificados por la revolucionarios para su tiempo, han sobrevivido a muchas administraciones, pero ellos mismos dijeron que, bueno, pues tiene un poco caótico, que lo tuvieron que hacer un poco improvisadamente. Bueno, pues no sé qué tienen las cosas caóticas e improvisadas, que siempre duran más de 20 años aquí. Han pasado 20 años y esto que los propios que lo hicieron pensaba que era una cosa para salir en el primer momento del paso, pues ya que salimos del paso, pues nos damos ya por salidos del paso y llevamos 20 años sin hablar de esto. Hay normas en la Law Law, la ley de la ciencia, decretos leyes como el de medidas urgentes, decretos de acreditación y funcionamiento interno de las agencias. Si esto les parece poco, hay comunidades que han regulado su propio cuerpo de profesores no funcionarios y los convenios para el profesorado laboral difieren en las diferentes comunidades autónomas. O en algunas no se tienen o son obsoletas. Les hablo desde Madrid. Muchas actividades comunes al profesorado, complementos por proyectos de investigación, compatibilidades, dedicaciones parciales, están muy poco o nada reguladas, lo que da lugar a todo tipo de situaciones diferentes en cada universidad. De tal manera que si se encuentra uno con un profesor, necesita dedicarle 15 minutos para que te dé la conferencia sobre cuál es su situación personal. Si es catedrático, te dirá catedrático, pero bueno, si le das un poco de tiempo, igual todavía te puede matizar un poco. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con todo esto? Pues que muchas de esas situaciones no son deseables. Hay asociaciones de profesores que la están denunciando. Incluso la Cámara de Cuentas está a veces denunciando las situaciones. No nos hemos dotado de códigos éticos adecuados. Y los códigos éticos no siempre necesitan estar escritos. Son modos de hacer y de ser. Y
Yo no quiero hablar de los plagios, que hay otros que hablan de eso, pero pongo eso como un ejemplo. Yo no califico ni descalifico a nadie. Digo que a veces los propios comportamientos no los tenemos muy aclarados. Económicamente, pues tampoco hay una no digo uniformidad, homogeneidad. Los complementos de ciertas comunidades autónomas son muy sustanciales, en otras brillan por su ausencia. Pongamos que hablo de Madrid. Muy pocos sistemas internacionales tienen únicamente 2 puestos, profesor titular y catedrático universitario. Mire, ni siquiera en los regímenes comunistas, a veces, que no son muy dados a los matices sobre los méritos y aportaciones de los profesores, a veces hay como algunas estandarizaciones que se dan aquí. Esto se quiso paliar con quinquenios y sexenios, pero ya el rector ha señalado claramente que ya sabemos lo que son los quinquenios. Es un incremento salarial más bien no muy maravilloso y que se da simplemente sin demasiados matices. No digo que no se evalúe. Y los segundos, desde luego los segundos no es por el poder adquisitivo, los sexenios. Es más bien un elemento de prestigio. Y luego además, se hizo para una cosa y ha sido para otra. Estas cosas pasan en la vida. Se hizo más bien para reconocer un mérito y ha acabado siendo una condición. Esto también es una modificación que yo no digo que esté bien o mal, pero es una condición, un desliz. Algunos dicen positivo, yo no digo que no, pero se ha dado. ¿Que ha ayudado mucho a la investigación? Sin duda. Pero apuntemos esto. Socialmente, la situación también ha mejorado. Ya nadie dice esas cosas de cuántas vacaciones tienen ustedes. No lo dice nadie, salvo que hables con alguien. Pero... o que entienden que un investigador, parece que la palabra investigador la asocian a una cierta actividad detectivesca o alguien que está buscando ahí cosas porque tiene mucho interés. Bueno, es verdad que los científicos están muy valorados en los puestos sociales. Hay mucho por hacer todavía. Últimamente hemos sentido, es difícil no sentir de vez en cuando como una cierta oleada que está como arrinconando a la universidad, a los catedráticos, a los rectores, diciendo que todos son iguales, ya veis lo que pasa. A veces uno no deja de sentir este ruido, pero no hay que tampoco hablar ni con resentimiento ni con victimismo, pero hay que ser muy consciente de lo que somos, de quiénes somos, y yo creo que hay gente de alta calidad, muy responsable y muy comprometida en la universidad, al menos esta es mi percepción. Y aunque a veces se quiera un poco manchar eso, me parece que hay un gran reconocimiento social. Es verdad que cambia mucho, ¿no? Y si sales de España, a veces hay que salir de España, si es catedrático, para sentir un poco más estímulo, ¿no? Para que te miran como si fueras alguien. Pero en todo caso, no es necesario que te miren así. Quiero decir que imperan una serie de usos y costumbres y que quizá el modelo de profesorado sea todavía la asignatura pendiente junto al de gobernanza del sistema universitario español. Digo el modelo de gobernanza. Sobre esto se puede hablar en otro momento, pero cuando dices modelo de gobernanza, enseguida nos ponemos a la defensiva, porque enseguida pensamos, es que van a poner rectores de bancos españoles. Digo, no, yo no he dicho nada. He dicho que hablemos del sistema de gobernanza y, desde luego, del modelo de profesorado. 2 temas muy importantes. Se han hecho muchos avances, muchos. Y digo que la llegada de profesores más jóvenes que se han formado muchas veces en el extranjero, que han realizado estancias, los proyectos europeos que han mejorado la interacción entre grupos de investigación, el hecho de que haya tantos profesores que son referentes científicos, profesores que siguen estándares internacionales, han ayudado mucho en este camino. Incluso cada cierta área ha elaborado con alguna claridad el estándar del profesor, algunos con más consensos que otros, como sabemos, pero se ha hecho mucho. Ustedes, ahora puedo hablar yo así, han hecho mucho y han hecho bien, ¿no? Y el hecho de que veamos nuestras deficiencias nos tiene que hacer pensar que estamos
marginados para hacer un discurso de resentimiento, de victimismo. No, yo creo que la universidad ha hecho muchas cosas muy bien y que hay que decirlo una y otra vez y agradecerlo. Pero también hay que reconocer que hay algunos problemas muy claros. A mí la política de la última legislatura no me ha gustado mucho, pero no es que no me haya gustado mucho porque yo soy de no sé qué otra cosa. Es que igual yo soy de no sé qué otra cosa porque no me ha gustado mucho. Esto nunca se sabe. Pero yo no lo quiero utilizar ni lo tomen, por favor, lo que digo como ninguna... En fin, esgrimir politiquería aquí en este contexto sería profanar este lugar. Pero sí quiero decir que a mí no me ha gustado. Porque la tasa de reposición, la escasez presupuestaria han provocado mucha diáspora de investigadores de jóvenes, envejecimiento del profesorado. Se han perdido unos 6.000 profesores en las universidades españolas. En Madrid más de 1.000, dicen. El envejecimiento de los campus. Pues es verdad, ha sido citado una y otra vez. Según el estudio de la FEDEA, solo el 6% del profesorado tiene menos de 35 años. En Alemania es el 31%, perdón, en el Reino Unido es el 31%, tiene menos de 35 años. En Holanda el 39%, nosotros aquí el 6%. En Alemania el 43%. La media de edad del profesorado sube hasta los 52 años. En Holanda, el Reino Unido, Alemania es de 40. Hay más de un 13% de profesores con más de 60 años. Esta cifra en Holanda es el 8%, en el Reino Unido el 5%. Yo no soy de los que piensan que la edad es el fin del hombre, si no, no estaría ni aquí. Pero sí puedo señalar que hay algo que tenemos que pensar, ¿no? Todos los procesos de rejuvenecer pues nos han salido regular. Cuando se ha hecho un plan de prejubilación, pues siempre ha habido alguien que nos ha echado en cara cosas, incluso que nos ha llevado a los tribunales, porque que no lo hemos hecho bien. Pero el plan era más bien el plan de que cuando uno se iba, se incorporaba a alguien joven, no se perdía plantilla, lo que se hacía era incorporar a gente joven. Pero es que debe ser muy duro tener 30 y tantos años y estar en la universidad hoy. Debe ser, siempre lo ha sido, pero debe ser duro. Sabiendo que igual por fin eres doctor y por tanto a partir de ese momento ya cobras menos, ya que por fin eres doctor, o igual lo que has logrado es pensar que no tienes horizontes ni perspectivas, o que tu horizonte son 2 años más y te tienes que ir fuera, y cuando te vas fuera igual tu horizonte es que no pasa nada, ya te llamarán para que vuelvas a una Ramón y Cajal, en el caso de que te llamen, porque hay una cola para que te llamen que no te quiero ni decir. Y por tanto, que hay problemas de verdad, que hay seres humanos ahí, de verdad. Créanme que hay personas ahí. Yo no me sé la solución. En las figuras en formación, que debería ser esta introducción de gente más jóvenes, la media de ayudantes y ayudantes doctores son de 37 y 39 años respectivamente. 37 y 39 años de ayudantes. Un 18% de los egresados universitarios han marchado de España. Un 18% se han marchado de España. Los titulados de los últimos 5 años... un 25% se han marchado de España. Miren, a mí no me parece mal el extranjero, ¿no? Incluso me parece bien. Incluso me parece importantísimo ir a otros países. Pero no me parece también tener que ir a otros países y no poder volver de esos países. Así que no hagamos chistes, como alguno ha hecho desde algunos espacios institucionales, algo así como señalando que esto es una suerte de frescura turística. Es imprescindible estar en otros lugares, pero es muy doloroso el tener que ir y el no poder volver. Si uno desea estar en otros países, en su formación e incluso en toda su vida, pues me parece extraordinario, pero aquí hay algo que no va bien. La NECA y el nuevo decreto de acreditación, bueno, quería decir que nos han dejado el 33% de los doctores y casi el 50% de los titulados en los últimos años, entre ellos muchas veces los más prometedores. La NECA y el nuevo decreto de acreditación, es verdad que insiste mucho en la evaluación, pero se ha lanzado un mensaje, lo decía el rector, de que la investigación es lo verdaderamente evaluable, lo verdaderamente interesante,
que los resultados científicos son lo decisivo, pues sí, es verdad, pero los profesores, aún no funcionarios permanentes, entonces estamos como llamándoles a que concentren su actividad en la investigación y que no se preocupen tanto de la docencia, por no hablar de la gestión o de la transferencia, que consideran que es una pérdida de tiempo, que no les va a permitir publicar. Y los que tienen la posibilidad de tener un proyecto en unas convocatorias, que muchas veces son cada vez más escasas en fondos y en tiempo, pues muchas veces, ustedes lo dicen, yo lo oigo, dedican tanto tiempo a actividades auxiliares y tecnócratas, más de un tercio de su jornada a justificar 2 y 3 veces cada uno de los proyectos, cada una de las facturas, gracias a las auditorías interminables y recaudadoras. Yo sí les quiero decir, recaudatorias, que yo no estoy echando la culpa a nadie. Yo siempre que hablo me hago responsable y creo que he estado en los lugares suficientes para sentirme corresponsable y para ser, por tanto, crítico también conmigo mismo cada vez que hablo. No lo tomen esto como que estoy llamando la atención a alguien. Me estoy implicando también para abordar este aspecto. Las expectativas de promoción también son escasas. Hay unos 6.000 titulares acreditados a catedráticos que aguardan simplemente para poder aspirar a esa promoción. 6.000. Impectore. Aquí todo es impectore. Usted es impectore profesor, hay un montón de gente impectore profesor, impectore catedráticos, impectore investigadores, pero lo que las universidades necesitan es verdad. Siempre he creído, lo hemos hablado una y otra vez, antes se citaba el libro de Juan Juliá, de las buenas o mejores universidades, y siempre se ha hablado que si uno hace un estudio de las mejores universidades del mundo, hay 2 cosas que las caracterizan, que son la autonomía y los recursos. Y todo rector valioso, quiero decir, todo rector, tiene como la voluntad de tener más autonomía. Autonomía no es independencia, esta es una frase política también, autonomía, y con rendición de cuentas, con transparencia, etcétera, y más recursos. Recursos también. Siempre se ha dicho que si no son suficientes es difícil ser eficiente. Tienen que ser suficientes, eficientes y equitativos, pero sin suficientes recursos es difícil ser eficiente. Pero la libertad y la autonomía para gestionar, por ejemplo, la reposición de las plantillas de profesorado, con los presupuestos que se determinen, dentro de estas suficientes y razonables limitaciones presupuestarias, pero que una universidad pueda también organizarse con sus recursos y pueda hacer sus políticas de profesorado, dando cuenta pública de cómo las hace. A mí me parece, y puedo estar equivocado, que el último intento serio de definir el modelo de profesorado con consenso y ambición se realizó en la Estrategia Universidad 2015. A mí me lo parece así. Puedo estar equivocado. En un contexto de reflexión, de convicción, de avances en la Universidad Española, entendiendo las oportunidades que ofrecía la integración del espacio europeo de educación superior. Y yo sería injusto si no mencionara aquí a Mario Rubiralta, que fue el secretario general de universidades, o a Felipe Petri y Juan José Moreno, que fueron directores generales de universidades, o a la ministra de Ciencia, Cristina Garmendia. Lo hago sin resentimiento, sin ninguna nostalgia, solo faltaba. Desde luego con pasión y con convicción. Y yo voy a tratar ahora brevemente, en un entorno general, de decir si allí había una cierta voluntad, si hay esa voluntad y si nos interesa olvidarla o recuperar algo de esto. En el desarrollo legislativo, la LOMLOE define las figuras combinando educación e investigación. La ley de la ciencia añade la relación con la innovación y la transferencia, es decir, mejorando las condiciones para la movilidad y la excedencia cuando se crean empresas. La Ley de Economía Sostenible proponía un modelo económico basado en el conocimiento, la transferencia y se relacionaba los campos universitarios y su profesorado con la innovación, las empresas y las instituciones sociales. ¿Quiere decir que solo hay salvación dentro de este camino? No. Quiere decir que si queremos encontrar una salida tendrá que ser por un camino similar
distinto, si se quiere, pero que no olvide estos elementos, la educación, la innovación y la investigación conjuntamente, y que no olvide que no basta atender al problema del profesorado para resolver el problema del profesorado, que estos asuntos están tan íntimamente vertebrados y articulados que uno de los errores de la universidad es querer arreglar cada asunto por separado, consciente de que hay que centrarse en un único asunto para resolverlo. No tiene solución el problema del profesorado universitario si no se hace articulado dentro de un proyecto global de universidad, con una estrategia definida de universidad que vincule la propia ley de universidades con la ley de la ciencia, con una ley de economía sostenible o como quiera llamarse. Y los programas lo mismo. Los programas de sexenios de transferencia, los doctorados de excelencia, los programas de ayuda a la creación de spin-offs, el programa de campos de excelencia internacional, todo esto estaba dentro de un proyecto global. Repito, no lo tomen como que es el camino y la panacea de la salvación. Tómenlo como la única voluntad, a mi juicio, posible, cuando se habla de política, de hacer una política integral. Hay que hacer documentos. Hoy hacer documentos. Lo pesado que es hacer documentos. Sí, documentos sobre las estrategias. Hay que hacer estrategias y documentos. Sí. Estrategia de la Universidad 2015, Estrategia Española de Ciencia y Tecnología, Estrategia Española de Innovación en el contexto de la Europa 2020, la Agenda de Modernización de las Universidades Españolas. Esas estrategias, hay por ahí estrategias, pero no hay ninguna estrategia relativa a las universidades de este cariz. Quizá esta es la principal crítica que nos tenemos que hacer hoy, que tenemos que hacerlo nos tenemos que hacer como país, al país que queremos, nuestro país, a España, la falta de un diseño a dónde se quiere ir con las universidades. Es verdad que la Lowe decía cuál tipo de profesores había, con funcionarios, contratados, figuras a extinguir incluso se decían, ¿no? Bueno, y la ley de la ciencia contemplaba también figuras, profesores de investigación, investigadores científicos, científicos titulares, y se creaban las figuras con modalidad laboral. Y todos los actores del sistema español de ciencia y tecnología podrían utilizar estas figuras, que incluía expresamente a las universidades, el contrato predoctoral, el contrato de acceso al sistema español de ciencia, tecnología e innovación y el contrato de investigación distinguido. Todo esto se concretó en el desarrollo del Estatuto del Personal Docente e Investigador. A mí me parece importantísimo, y lo hago como una reivindicación universitaria, porque de todas las palabras del título de la jornada de hoy, la única de la que no he hablado es universitaria, que es lo que articula y vertebra comúnmente la tarea de todos nosotros. Esa es la palabra sagrada del título de lo que hoy hablamos. Y yo lo que pido es que la política del profesorado sea universitaria. Y si es universitaria, no puede ser una política aislada de medidas singulares llevadas a resolver asuntos puntuales. Hay que delinear el profesor moderno, adoptado a las nuevas exigencias de la universidad, la adaptación al espacio europeo, la contribución universitaria al modelo económico basado en el conocimiento y la transferencia. Y hablar con claridad de este profesor integral. A mí me gusta la idea de profesor integral. Igual es que yo he soñado con ser un profesor integral porque no valía para ninguno de los aspectos separados, pero docente, investigador, interacción social. Entonces se dice, hay que relacionar la universidad con la sociedad. Digo, será con la sociedad de la que forma parte, que incluye la transferencia, la innovación, la difusión del conocimiento, la colaboración con instituciones culturales, museos, ONGs, bibliotecas, fundaciones, son consustanciales e imprescindibles a su misión. Pero yo quiero insistir en que hay distintos modos de ser buen profesor de universidad. Me inquietan los que saben en qué consiste ser un buen profesor de universidad, que tienen una idea estandarizada del buen profesor de universidad, que dicen frases del tipo, lo que debe hacer un buen profesor de universidad, y que además quieren que todos hagan lo que ellos dicen de lo que debe ser un buen profesor de universidad, es decir, yo. Esto es lo que quiere decir en realidad un buen profesor de universidad. Y además, esto, si lo unimos a la modernización e internacionalización, hay que explicar a la sociedad qué puede esperar de un profesor universitario y sus tareas. Y
de cara a la definición, formación e información del profesorado universitario, hay que recoger en una normativa única las bases del régimen legal que les afecta, aunque parezca reiterativo. Ofrecer un compendio actualizado de la normativa que afecta al profesor universitario. Menos mal que las pruebas de acceso a catedrático no preguntan cuál es la normativa que le afecta a usted como profesor universitario. Yo no sé si hay que hacer un nuevo Real Decreto, no sé si hay que implantar la base actualizada, no sé cómo lograr que en este ámbito desperdigado de la Ley Orgánica de Universidades y su modificación LOMLOE, que ya era la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Universidades, que nos costó dar con el título. No la hice estando yo, al menos en el Ministerio, pero creo que fue un gran esfuerzo de consenso. El Estatuto Básico del Empleado Público, el Estatuto, el Decreto de Retribuciones, otras normativas laborales. Y las principales regulaciones que introduce el Estatuto del PDI son tipos de actividades del profesor universitario: docencia, investigación, innovación, transferencia, difusión, dirección, gestión. Miren, esto que acabo de decir yo, hace 20 años, que es una cosa de lo más trivial, ni se hablaba más que en sectores muy especializados. Se hablaba de estas cosas. La palabra transferencia, que parece que es que nos desayunamos con la transferencia, porque ya desde niños hemos hablado de la transferencia, es un invento extraordinario de los últimos 15 años. Y desde luego lo de la innovación, todavía, si preguntáramos qué es la innovación, más de uno pensaría que la innovación es hacer cosas nuevas, pero eso no es la innovación, es hacerlas de otra manera. Luego está la potenciación de la movilidad geográfica, intersectorial, interdisciplinaria y virtual. Y como digo que hay una visión integral del profesor, en determinados momentos de la carrera de un profesor, algunas de las misiones pueden tomar mayor relevancia. Por ejemplo, con una dedicación especial o excedencia para fundar un spin-off a partir de un desarrollo investigador, la puesta en marcha de un nuevo máster especialmente significativo, o el desarrollo de un proyecto científico de alto impacto e internacionalización. Yo creo que quien hace eso pues puede tener durante un momento de su carrera profesional pues una actividad docente distinta, incluso no tenerla. El Estatuto incorpora la posibilidad demandada de intensificar en algunos momentos, y también yo creo que hay una reforma de los incentivos para el profesorado que contemple todas estas tareas. Ya he dicho que no siempre ocurre que es así. Y en estos 5 minutos, que significa la compañía insuperable del profesor Michavila, les puedo decir también que hay que define una cierta carrera horizontal académica que permita un estímulo y un reconocimiento de la buena labor del profesorado. Hay que estimular la carrera del profesorado y hay que hacerlo buscando los alicientes o estímulos que esto pueda significar, ¿no? Y se ha alejado muchas veces muchos profesores de esta visión integral. Cada universidad, amparada por sus gobiernos regionales, tiene que poner medidas para un tratamiento justo y equitativo de las actividades académicas del profesorado. Yo creo, lo digo precipitadamente, que muchas de estas ideas siguen plenamente en vigor y que hay que retomarlas. No digo que hagan lo que decíamos que había que hacer. No digo que lo que decíamos que había que hacer era lo mejor que podía hacerse. No digo que esas ideas son insuperables. Lo que digo es que esas ideas son inevitables para poder siquiera retomar un proyecto de un mejor diseño de la carrera profesional. Que las universidades hagan una verdadera planificación estratégica. Yo no sé, y admiro a los consejos de gobierno, cómo pueden hacer una planificación estratégica de sus necesidades de personal. Nunca ha tenido la providencia más trabajo que ahora, porque no me explico y admiro cómo pueden hacer una estrategia en este contexto de incertidumbre, porque hay que hacer una apuesta por perfiles distintos de profesorado, hay que potenciar grupos punteros de investigación, hay que atraer talento internacional, pero hasta da pudor decirlo, que solo así habrá un país con mejor capital humano, una generación donde haya menos desempleo, más incremento en la tasa de actividad, donde haya un entorno para potenciar las actividades de I+D y estimular el carácter emprendedor. Un aumento también
de la recaudación fiscal, porque yo soy de metafísica, pero cuando era rector procuraba que saliera el agua por los grifos y además soy de la opinión de que económicamente estas apuestas permiten la generación de empleo directo e indirecto, incluso que la inversión en la universidad significa un incremento económico. Y finalmente, yo creo que el acceso a las plazas de profesorado, se habla mucho de la endogamia, estoy de acuerdo que hay que tomar medidas preventivas, pero la medida preventiva fundamental es que cuando establezcamos una plaza, hacemos dos cosas: sacarla por una necesidad docente, y una vez que hemos sacado la plaza por una necesidad docente, le pedimos al docente que se dedique, por favor, a una actividad investigadora. No vaya a ser que al dedicarse a la cosa docente luego no pueda ser profesor. Y entonces, plazas docentes para que uno se dedique a ser investigador y mientras se dedica a ser investigador procurará buscar a alguien que se ocupe de esa cosa de la docencia, con lo cual están ocupados en la docencia, no los que han sido elegidos, dado que ellos están procurando ser investigadores. Así que hablemos con sinceridad, con realismo y hagamos una política global. Yo creo que estos modelos como el ICREA catalán o el Serra Húnter pues son referencia con todas las pegas que pueda haber, pero hay que tomar medidas regulatorias en los estatutos y reglamentos, hay que tratar de retener y captar talento, hay que ser proactivos en la internacionalización. Por cierto, internacionalización no quiere decir que uno es extranjero. Yo estoy a favor de que haya más extranjeros en la universidad, pero a veces uno no es extranjero y es internacional también. Porque a veces pensar que solo es internacional el que es extranjero sería algo así como pensar que ninguno de los presentes es internacional, queridos amigos, y que, por tanto, solo es extranjero el que es internacional si es extranjero. Y yo ahí pediría que internacionalicemos las universidades, pero que internacionalicemos nuestras acciones, actividades, proyectos y nuestra concepción también de la captación. Porque yo he visto concursos donde se presentan de muchos países y un español y no la han cogido al español porque no es internacional. Igual era el mejor. En todo caso, también hay que incentivar salarialmente, a través de una evaluación cada profesorado. La legislación nacional o regional tiene que dar cobertura. Tenemos que atraer a buenos profesores de prestigio. Pero un rector no puede ser un conferenciante estimulando a los demás, proclamando el saber y la ciencia como único estímulo. Cuando uno quiere captar profesores de otros países, una vez que uno habla con ellos, lo primero que te preguntan es, nunca del dinero, esto es secundario, eso te lo preguntan después. Secundario quiere decir que va después, pero que lo preguntan. Y lo que sí te preguntan es qué equipos tengo, con qué medios dispongo, qué capacidad tengo de contratar personal, puedo incorporar gente para trabajar. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que no les puedes ofrecer mucha cosa y es difícil captar. Puedes traer un premio Nobel, sí, a que haga una estancia, 15 días, unos meses, 3 meses, pero incorporarlo, salvo que sea muy persuasivo el rector, a veces no puede garantizar. Y claro, queremos que se haga esto, pero yo creo que, aunque se trabaje para estimular y favorecer la cooperación y movilidad con otros centros, instituciones, museos, etcétera, es imprescindible, y esta es mi última palabra, es imprescindible también activar medidas para paliar la brecha de género en el profesorado universitario. La presentación la han hecho 3 maravillosos seres humanos hombres. Ahora hemos hablado 2 extraordinarios seres humanos hombres. Estamos aquí 2 maravillosos seres humanos hombres. Menos mal que luego vendrá alguna mujer. Y no es por nada. Solo porque en la universidad pública el 60,6% son hombres y mujeres el 39,4%, y catedráticos el 79,3% son hombres y mujeres el 20,7%. Tengo otras listas aquí. Y, por tanto, ahí hay un asunto que también, ya que hablamos de personal, hablamos de personas. Y personas son no profesorado, sino profesores y profesoras. Muchas gracias.
No me resisto a un comentario a propósito del último que ha dicho Ángel. El jueves y viernes pasado hicimos otro de estos vicios, costumbres que tenemos, otro seminario sobre investigación universitaria en Europa y en España. Entonces, no, verás, el tema, no todas eran mujeres, no, eran una minoría bastante minoritaria, pero lo que quiero contar va en otro sentido. Y es que estuvo el que hasta hace poco presidente de los rectores italianos y miembro del board de la EUA y por la tarde hubo una conferencia de la directora general de universidades del gobierno valenciano, Josefina Bueno, que habló de las desigualdades y las diferencias de género en el ámbito de la investigación. Y he recibido esta mañana un correo de Paleari proponiéndome, que ha hablado dentro de la conferencia de rectores italianos y el rector de Milán, hacer un seminario basado en las ideas y el debate que se tuvo ese día en Milán en septiembre. Es decir, que lo que más llamó la atención a Paleari y a su gente, siendo un hombre de una grandísima visión y dio una conferencia global muy buena, era este aspecto que tú acabas de mencionar al final. Se nos ha olvidado a todos, y en particular a mí, mencionar antes que también está aquí el rector de Zaragoza. Vamos un poquito mal de tiempo por culpa de todos y en particular mía, y entonces lo que podemos es robarle unos minutos al café, es decir, que tomaremos café solo en lugar de con leche, y así recuperamos 10 minutos más. Yo no me resisto, antes de dar la palabra, a haceros una pregunta a los dos, en algo que habéis abordado en común desde dos ópticas diferentes, que es la apreciación social del papel del profesor en la transformación de la Universidad Española. A mí me parece que algunos pretenden introducir cambios, mejoras en la Universidad Española, el sistema universitario español, no como dice el título de este seminario bienal, no sin los profesores, sino a pesar de los profesores. Y la reivindicación, la valoración o la posición que creo que podemos compartir una mayoría o una amplia mayoría de los que estamos aquí es que eso no es posible no sin los profesores, se puede hacer, no sin los profesores. Entonces, estamos en un país que, habéis dicho los dos, ha dado un salto muy importante en sus valores académicos, educación superior e investigación, los últimos 30 años. No vamos a entrar ahora en otra acumulación de cifras, pero investigación somos el 10º país del mundo en producción de artículos y citas en valor absoluto. No entro en muchos más, que podría entrar en muchos más datos al respecto. Y en capital humano nos situamos en los datos de OCDE una posición muy razonable por encima de la media de la OCDE en formación terciaria del personal de este. Sin embargo, lo que algunos dicen, incluso habiendo tenido responsabilidades en la política universitaria, es la descalificación. Enseguida ha salido antes la palabra endogamia o localismo. Y claro, la cuestión es el localismo, la responsabilidad es de los universitarios, las trabas administrativas, la pérdida de talento. La tasa de reposición que se ha hablado antes tendrá mucho que ver. Mencionaba Ángel al final el tema de internacionalización, la captación de movilidad de profesores de un sitio a otro, las normas lo permiten. Entonces, tengo la sensación que existe un déficit y quisiera conocer de una forma breve, para que así dar turno a las palabras, ¿qué opináis de si cumplimos los universitarios y cumplís vosotros los rectores, los que lo hemos sido en otro momento, con la defensa del valor del profesor universitario, con todos los defectos que hay? Y yo estoy seguro que va a hacer un larguísimo seminario de defectos de nosotros como profesores. Yo en particular el mío lo haría larguísimo. Pero tenemos un cierto complejo de no defender esto cuando existe un planteamiento, un apriorismo que recuerda mucho. No sé si es justo aquí mencionar a Machado cuando decía que ellos desprecian cuanto ignoran, o de que de cada 10 cabezas en este país 9 embisten y una piensa. No lo sé, pero entonces, ¿qué pensáis? ¿Falta que las universidades expliquen mejor el papel del profesor del que estamos hablando en este seminario? Un comentario, si os parece, muy breve, y damos turno a intervención. Pues empiezo yo.
Yo no diría que falta, porque yo creo que en general sí que se hace siempre que hay ocasión una defensa, yo creo, del papel del profesor, ¿no? Yo lo he dicho al principio, bueno, los profesores son el núcleo en el sentido de lo que es la universidad, y realmente yo creo que afortunadamente desde luego a un altísimo tanto por ciento los profesores cumplen con su trabajo mucho más allá, digamos, de lo que sería razonable, ¿no? Así que pues a nivel de investigación, como tú has dicho, los resultados que hay son espectaculares en los últimos años, y eso se hace pues a base de trabajar horas, de trabajar fines de semana, de profesores que incluso van a trabajar cuando la universidad está cerrada. Y ya aprovecho para decir algo al respecto. Y en ese sentido yo creo que efectivamente no tenemos que tener ningún complejo, ninguno en absoluto, a la hora de defender el papel y el desempeño de nuestros profesores, ¿no? Y al mismo tiempo el utilizarlo, pues si hemos sido capaces de recorrer este camino, yo creo que vamos a ser capaces, a poco que nos den los medios, y ahí volvemos un poco a algo en lo que también hemos insistido los dos, ¿no? Desde luego, para hacer cosas hay que tener recursos, eso es evidente, y hay que tener, insisto en algo, que es la autonomía para poder usar esos recursos de la manera que pensamos y que podemos explicar que es la manera más adecuada y más eficaz, ¿no? A mí me gusta hablar de comunidad universitaria y de comunidad educativa. En general, algunos me criticaban, ¿no?, cordialmente, porque la palabra comunidad hay personas que les ponen muy nerviosas porque les ven como un aire episcopal. Y yo, sinceramente, creo que la universidad es una comunidad. Y la comunidad universitaria está integrada, desde luego, por los profesores, no solo por ellos. Aquí pensamos en el personal y en los estudiantes, y tenemos objetivos muy compartidos, y nada se hará sin la comunidad universitaria. No habrá cambio de la universidad jamás sin la comunidad universitaria. Hay algunos que piensan lo contrario, dicen, poner a un pirómano al frente para apagar el incendio. Pues no, yo creo que todos los cambios que se han hecho en la universidad sin la comunidad universitaria, la universidad, que es una institución sabia, centenaria como la Iglesia, hace un gesto de cintura y vuelve a la misma situación sin ningún problema. Pues cambiar el decreto, doctorado, pero la universidad hace clic-clac y a la media hora se ha adaptado. Hay que contar de verdad con la comunidad universitaria y creer en los profesores. Yo creo que socialmente hay un reconocimiento grande de los profesores, lo creo, pero debe haberlo más. Y ahora tenemos que pensar también los profesores que no están en la universidad. Pensemos en las comunidades educativas, pensamos en los profesores de instituto. España necesita querer y creer más en sus profesores, y necesita sobre todo que las autoridades sociales, políticas, públicas, hablemos con respeto y con afecto de los profesores. Y que desde luego nadie, porque es director general o ministro, se crea que tiene que reñir a los profesores como modo de estimularlo. Mira, a mí me han estimulado de muchas maneras, riñéndome jamás. Otra cosa es ser exigente, poner objetivos, evaluación y criterios, pero comunidad educativa, comunidad universitaria. Muchas gracias, Ángel. Tenemos 20 minutos. Dentro de este papel, le decía antes a Carlos, digo, bueno, a mí me toca hacer de sereno, venir aquí a dar la hora y tal. Por lo tanto, es desagradable decir estas cosas, pero las digo. Cuanto más breve sea la intervención, más turnos de palabras habrá. Por favor, una. Bueno, voy a ver si me acuerdo. 1, 2, 3, 4. A ver si me acuerdo. Sí, adelante. Buenos días. Decide el nombre, por favor. Buenos días, soy Juan Castellanos, profesor de la Politécnica. Está claro que el título que estamos aquí, la carrera profesional de un profesor universitario, lo máximo que se puede llegar a un profesor es ser rector. Rector es la imagen de la universidad, es la imagen de los profesores, es el que tiene que representar ante la sociedad lo que son los valores universitarios, y en Madrid tenemos un rector supuestamente plagiador, que se le ha permitido continuar siendo rector
hasta que organice las elecciones y pueda ser un candidato suyo el que las gane o no las gane. Que a nivel, por la autonomía universitaria, que a nivel de las autoridades académicas no hagamos nada, no se ha hecho nada por los compañeros para exigir que dimita, me parece muy grave. Quiero decir, una cosa es el Gobierno, la Comunidad de Madrid, que no tenga instrumentos supuestamente para decir que dimite y que se vaya por la supuesta autonomía universitaria, pero que nosotros, la universidad, los rectores, los compañeros, no le exijamos ya, le hemos exigido y le exijamos ahora mismo que se vaya, es una verdadera vergüenza para la universidad. Podemos discutir la carrera de profesor universitario, ya veremos, pero no exigir que este señor se vaya y dimita desde la universidad está haciendo el mayor daño posible aquí a nuestra Universidad Española. Pretender que vengan profesores extranjeros aquí a investigar con nosotros cuando tenemos un modelo de un supuesto rector que plagia, según todo medio de comunicación, me parece una irresponsabilidad por parte nuestra, de la comunidad universitaria, como decía el rector, y por parte de los demás rectores, que no se tomen ya medidas y se le diga personalmente que por favor se vaya, que está dañando muchísimo a la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacerlo en bloques de 3 preguntas. No, por favor, había una aquí y luego esta. Sí, el rector de la Universidad de Murcia, José Orihuela. Y luego era la otra. Vale. Hola, yo quería preguntar, porque me gustaría que de una reunión como la de hoy, pues sacáramos conclusiones que de alguna manera llegaran lejos. Y la pregunta es muy sencilla: ¿cuándo nos vamos a cargar el decreto Wert que ha dividido al profesorado como lo ha dividido, que los 32, los 16, los 24 han supuesto una cosa que todavía no se ha estudiado, y es económicamente lo que va a representar para las universidades? Este decreto es muy caro, es muy caro, y de eso no se ha hablado. Y la deriva que lleva es de más caro y más caro todavía. Entonces, con independencia de la economía, ya en su inicio creo que era una cuestión bastante injusta, y en definitiva yo lo que quiero saber es la opinión mayoritaria que tenemos sobre esto para que salga claramente que esto no puede ser. Muchas gracias, rector. La siguiente pregunta, por favor, el nombre para, como se está grabando, para luego tener el texto. Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer a la organización y a los ponentes, al profesor Andrada y a Ángel Gabilondo. Y mi nombre es Pilar Rodrigo, de la Universidad Autónoma de Madrid, y soy profesora asociada. Profesora asociada, sí que como un bicho raro me considero, además no por la caracterización del profesor Andrada como no desvirtualizado, y además no con la forma barata, y además casi por la inexistencia de presencia, ¿no?, en el discurso de Ángel Gabilondo, aunque sé que subyace, ¿no?, el tema del asociado también en toda esta estructura. Soy asociada, pero no pretendo darles pena, porque realmente mi posición es aventajada frente a quizás muchos de los ayudantes o ayudantes doctores. Yo tengo 38 años, desde hace casi 20 soy personal laboral del Ayuntamiento de Alcobendas, soy madre, tengo un niño de 4 años, una niña de 1 año, y claro, me considero una situación de un ser humano privilegiada, ¿no?, que puedo dedicarme a lo que me motiva, a la situación, ¿no?, a la proyección de profesora, a la carrera universitaria, no sé si podré, de la universidad, ¿no? Mi pregunta directa es si hay esa posibilidad, ¿no?, esa posibilidad de apertura, de encontrar otras vías para analizar la cotidianidad del profesorado, ¿no? Y aquí quiero recordar mínimamente, es hace unos 15 años, como rector Ángel Gabilondo también acudió al Ayuntamiento de Alcobendas para darnos una charla sobre un equipo de rugby, ¿no?, y cómo era la importancia del equipo y de la motivación también de las personas. Y también la pregunta va en esa línea, si hay posibilidad de motivar y generar equipo a pesar de estas carreras universitarias que se generan. Muchas gracias. Voy a añadir una cuarta pregunta, si haremos bloques de 4, quizá de tiempo a otro. Por favor, una pregunta aquí, en nombre y muy breve, por favor. Gracias. Belén Moncada, de la Universidad de Navarra. Solo quería volver a llamar la atención y volver a sacar a la palestra todo el tema de la docencia. Y como se ha dicho aquí, en una frase muy elocuente, que a veces la docencia se considera casi castigo a la hora de acreditarse o de tener méritos. El ser buen o mal docente no cuenta mucho. Quiero de nuevo sacar esto y que lo tengamos siempre en la cabeza para que nos demos cuenta que a la hora de hablar del futuro del profesorado universitario, pues sería bueno no olvidarse de que en realidad
que en realidad un buen profesor es un buen docente, además de todo lo demás que tiene que ser y todo lo demás que se ha hablado aquí. Evaluamos a nuestros profesores a ver si son buenos docentes, si utilizan metodologías y herramientas adecuadas para que los alumnos aprendan, tienen formación pedagógica, se premia a aquellos docentes que son mejores docentes que otros. ¿Estaríamos dispuestos a traer un premio Nobel en docencia o solo un premio Nobel en matemáticas? Bueno, solo quería volver a llamar la atención sobre esto. Muchas gracias. Orden, Carlos y Ángel. ¿Qué? Te cede la palabra. Sí, yo, con mucho gusto, así contesta luego él. Yo creo que, primero, el tema del rector, pues se ha dirigido muy a las comunidades universitarias. Yo creo que sí que es importante al menos que se tome una posición pública clara, ¿no? Otra cosa es cuál ha de ser esa posición pública clara. Este es otro asunto. Yo no voy a decirle a la universidad qué posición pública clara debe tomar, pero sí creo que está bien demandar desde todos los ámbitos de la sociedad que la universidad tome una posición pública clara. La CRUE hizo un escrito, la Conferencia de Rectores de Madrid, dirá el presidente, pero yo también creo que no solo es un asunto del ámbito universitario, también creo que la sociedad debe, a través de sus órganos, sin interferir en la autonomía universitaria, tomar esa posición. Nosotros en la Asamblea de Madrid hemos pedido en 2 ocasiones una pregunta a la mesa para poder hacer en el Pleno y no ha sido calificada la pregunta con el argumento de que es autonomía universitaria, que hay que respetarlo. Bueno, nosotros hemos recurrido también eso porque sí que creemos que es bueno que se dé al menos la versión desde el gobierno de la comunidad. Sin interferir la autonomía se puede también asumir sus propias responsabilidades. Con respecto al decreto Wert, a mí no me gusta el decreto Wert, pero también tengo una cierta tendencia a ser cuidadoso y personal institucionalmente con quienes se han ocupado altos cargos en el Ministerio, nada menos como ministro, y han hecho su labor, porque me parece que hay que saber también ser exministro. Y saber ser el ministro es también ser respetuoso con el trabajo que cada uno ha de hacer y ha hecho, y por tanto se valore en otros ámbitos. Y mi respeto también al decreto, pero ya he dicho que no me gusta. Y también digo que hay que organizar las transiciones. A mí me asusta también cuando quitamos o ponemos leyes sin organizar una transición razonable, ¿no? La LOMCE, pues a mí no me gusta la LOMCE. Lo que hay que hacer es, pienso que hay que derogar la LOMCE, pero también creo que hay que organizar una transición hacia esa derogación de tal manera que no haya dejar en indefensión legal a las personas. Pero sí creo que es un problema este decreto. Bueno, eso que creo yo. El profesor asociado nacía con un discurso que era el discurso de que pueda haber grandes profesionales en la sociedad que puedan incorporarse a la universidad coyunturalmente para poder hacer labor. No todo tiene que ser carrera universitaria, también puede haber profesionales que se incorporen. ¿Qué ocurre? Que cuando hay necesidad, como ha habido, de profesorado, pues lo que se ha utilizado esa figura para también no solo incorporar profesionales, sino para dar salida a personas que trabajaban en la universidad. Pero, ¿cuál es el problema grave? Pues el problema que te llaman a incorporarte en un ámbito que llaman a un equipo, pero el equipo tiene un problema, que es un equipo con pocos recursos compitiendo duramente por un mismo objetivo, que suele ser un recurso inferior al número de personas que hay. Hay muchas formas de unir un equipo, pero hay una forma extraordinaria de dividirlo, que es poner una plaza en medio y 8 alrededor para que obtengan la plaza. Cada vez que uno publica una obra casi te da un disgusto, o hace una investigación o una estancia en el extranjero. Quiero decir que los pocos recursos no favorecen exactamente la creación de equipos, sino una competitividad malentendida como falta de solidaridad para con el otro. Pero yo sí creo, y lo ha dicho usted muy bien, que es fundamental el incorporarse a la universidad, incorporarse a una comunidad investigadora, a un grupo. Esa es la ciencia. La ciencia es la ciencia que te inserta en un ámbito, en una comunidad investigadora. Y a veces, por esta falta de recursos, por una noción de competitividad sin solidaridad, por una noción también de poner a todos a perseguir un recurso insuficiente, pues puede producir desazón, porque se incorpora uno a la universidad y se siente solo. No solo, sino si se descuida en un conflicto un poquito, en fin, ahora se dice competitivo, ¿vale? Si uno tiene mal día diría hostil, pero bueno, competitivo.
yo no tengo nada contra la competitividad, pero la vida cotidiana del profesorado a veces está marcada por la dificultad también de la relación, aunque sea gente maravillosa, que está también luchando por recursos que son muy pocos. Y la docencia, pues, la pariente pobre de la universidad muchas veces, siendo el alma vertebral de nuestra actividad. Y siempre el debate sobre cómo llega uno a ser profesor, ¿no? Si hay que hacer un MIR para ser profesor de instituto, si hay que hacer una enseñanza práctica, si debíamos saber más pedagogía. Siempre hacemos cursos para preparar profesores, no solo que conozcan su materia. La educación no solo adquisición de conocimientos, se hacen muchas cosas. Pero lo que hay que hacer es lo que ha hecho usted aquí hoy, que es decirlo públicamente una y otra vez, sin ningún complejo respecto de la importancia de la investigación. Porque cuando uno defiende la docencia en público, sabe lo que piensan todos. Lo que van a pensar de usted, como se descuide, es que es mala investigadora. Y esto es un disparate. Así que lo que pido es que los grandes investigadores de este país hagan grandes discursos a favor de la docencia. Eso es lo que necesitamos. Y luego usted lo ha hecho, ¿eh? Pero lo que digo es, quiero oír a los grandes investigadores de este país hacer un reconocimiento público de la docencia y de los docentes y de la actividad docente de la universidad. Y luego también creo que en los ámbitos políticos deberíamos incentivar, estimular, promover, incluso económicamente, si hace falta, la buena actividad educativa y de enseñanza. No solo con un premio que pueda hacerse, sino también con estímulos a la buena labor. En algunas universidades lo hacen, ¿eh? En algunas universidades lo hacen. Bueno, sí, telegráficamente, para que haya más tiempo, decir sobre el tema que se ha comentado al principio del plagio. La CRUMA tomó, de hecho, la iniciativa, hizo un comunicado donde dejábamos claramente dicho, yo creo que más o menos con estas palabras, que creíamos precisamente que el rector era la máxima figura institucional y que por lo tanto era incompatible con determinadas prácticas. Después, sobre el decreto Wert, lo he dicho yo en mi intervención. O sea, realmente yo creo que hay que derogarlo. El otro día en la reunión de la CRUE también salió y de hecho se apuntó precisamente el pedir que hubiera una derogación. Y precisamente yo creo que por lo que se ha mencionado aquí, ¿no? Ya enlazo con la última pregunta, es porque yo creo que el concepto que emana precisamente de la docencia no es positivo. No le da valor, ¿no? Y entonces yo creo que hay que buscar otras soluciones que van dentro de lo que es también la organización de las universidades dentro de su autonomía, el que efectivamente contemplen dentro de esta visión global, integral, como decía también Gabilondo, del profesorado, que sabemos que evidentemente tiene que atender a varias facetas, cómo efectivamente puede organizarse eso. Y yo creo que se han dado pasos y en ese sentido sí que hemos demostrado que sabemos hacerlo y que se puede hacer, ¿no? Que todas las universidades tienen ahora definido esto que se llama el PDA, ¿no? El Plan de Dedicación Académica, o PDO, depende de las universidades. Y yo creo que lo único que hace falta es darles medios para que darnos medios efectivamente para que eso pueda ir desarrollando. Así que yo espero que podamos efectivamente decir pronto que ese decreto sea sustituido por otra cosa, ¿no? Bueno, afortunadamente yo creo también que en el tema de docencia vamos avanzando en cómo evaluar esa docencia. Es verdad que también yo creo que aquí hemos tenido la dificultad objetiva de que hemos todos interiorizado y aceptado unos sistemas de evaluación de la investigación, digamos, de objetivar, ¿no? Vía, que ahora también son discutidos, ¿no? Vía, en fin, índices de impacto, etcétera. Y sin embargo, pues no es tan fácil o no hemos avanzado al mismo ritmo en lo que pueden ser unos sistemas aceptados, digamos, por la comunidad de lo que es, de cómo evaluar la docencia, ¿no? Yo creo que de todas maneras, afortunadamente, se van dando pasos en esa dirección y yo estoy seguro que conforme vayamos precisamente avanzando ahí, por lo tanto, pudiendo decir que son buenas
prácticas docentes o mejores prácticas o prácticas docentes que funcionan. Ya, a veces ya hay que tener cuidado con el bueno o malo, mejor o peor. Es decir, prácticas docentes que funcionan, que realmente logran motivar a los alumnos, entusiasmarles, como yo decía antes, ¿no? Contagiarles. Pues yo creo que iremos avanzando en ese reconocimiento también simultáneamente. Y lo de profesor asociado, bueno, también lo dije al principio, o sea, yo creo que efectivamente se ha pervertido esa figura y yo creo que es una figura necesaria, más necesaria en unas titulaciones seguramente que en otras, en unos estudios que en otros, y que en ese sentido lo que hay que hacer es ponerla en valor precisamente para que no se deteriore. Yo creo que hay que ponerla en valor dándole las funciones que tienen que tener, ¿no? Y no utilizándola para cosas que debían ser hechas de otra manera, ¿no? Y por otras figuras. Muy bien. Permítanme que salude, porque el estar aquí permite mirar y encontrarse caras amigas, al consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, Fernando Rey, que está aquí, al expresidente de la CRUE, Juan Vázquez, que está ahí. Hola, Juan. Y también al ex secretario de Estado y rector, Salvador Ordóñez. Y tenemos también con nosotros dos portavoces de educación, en ambos casos del Grupo Parlamentario Socialista, Juan José Moreno y Eva Alcón. Estamos fuera de hora. Sí, pero es que va a intervenir. Sí, también. El director general de Universidades de Madrid y querido antiguo alumno mío, Juan José Manuel Torralba. Estamos fuera de tiempo. Vamos a hacer, fuera de tiempo 20 minutos. Vamos a hacer dos preguntas breves para cerrar esta sesión. Una y otra. Venga, ya está. Aquí. Es que pido perdón. Vamos a hacer una cosa. Ahora hay un café. Si con el café no nos quedamos satisfechos, pues nos hacen llegar ustedes las preguntas y las transmitiremos a nuestros queridos conferenciantes. Muy breve, por favor. Sí, buenos días. Mi nombre es Pilar Barreiro, soy profesora en el Departamento de Ingeniería Agroforestal en la Politécnica de Madrid. Y bueno, hay un dicho en Asturias que se aplica especialmente a los sabios, que es muy listo para los polinomios y tonto para los recaos. Y claro, eso es un problema, porque yo creo que a pesar de todo lo que se está diciendo aquí, los profesores tenemos que aprender a ser listo para los polinomios, evidentemente, pero también un poco listos para los recaos, porque a una persona que está en una carrera universitaria no le puedes decir, enfócate solo en esto, no puedes hacer un currículum desbalanceado. Y por eso, en ese sentido, yo creo que voy a romper un poco la baraja y decir, pues oye, hay que ser listo para ambas cosas, y eso solo se consigue si se puede dar un apoyo a la gente desde grupos de investigación y grupos de innovación docente, haciendo que los mayores inviertan su tiempo en formar a los jóvenes. Pero ya digamos, esa listo para los recaos tiene que estar ahí. Muchas gracias. Última pregunta, breve, por favor. Es que luego en el café estarán dispuestos a contestar. Y luego, no, dice Ángel que no. Sí, no. Muchas gracias. Soy Luis Delgado y actualmente trabajo en el Ministerio de Educación. Dos reflexiones muy breves. Micrófono más cerca. Una reflexión sobre el modelo de universidad y, por tanto, el modelo de profesor que ha hecho el rector Andradas, y sobre el posible impacto de esas prioridades que ahora vienen de Europa, en que, en cierto modo, se está dando más énfasis al modelo profesionalizante, según la categoría que hacía el rector. Las agendas para las universidades antes eran de modernización, ahora son agendas de skills, de competencias profesionales, prioridad, y también en este país, a la empleabilidad, cambio de paradigma de docencia basada en el profesor a aprendizaje centrado en el estudiante, cambio del papel de profesor más como facilitador del proceso de aprendizaje del que debe ser protagonista el propio estudiante, y ese impacto en un modelo que, coincido con el rector Andradas, en este país es más investigador docente que profesionalizante. Y otra reflexión sobre acreditaciones, mirando también lo que pasa fuera de Europa. Hay muchos países en Europa en donde no hay acreditación del profesorado, e incluso ni acreditación de programas.
se acreditan las instituciones con un sistema externo de evaluación de calidad y la autonomía de la universidad es la que hace que garantice su profesorado y sus programas. Unas reflexiones. Muchas gracias. A la primera cuestión contesta el profesor Gabilondo y a la segunda el profesor Andradas. ¿No? Sí, perfecto, muy bien. Perfecto. ¿Se ríe qué? Bueno, yo de luego de los momentos más agradables que he tenido en la universidad es cuando unos cursos que organizaba la Universidad Autónoma de formación de incorporación de jóvenes profesores, nada más llegaron jóvenes profesores, pues hacían unos cursos de distinto tipo, ¿no? Y distinto cariz, ¿no? A mí alguna vez me ocupé de alguna serie de asuntos que tenían que ver con esto, con, en fin, cosas mías, ¿no? Con el arte de hablar, con la retórica, con la comunicación, con la relación en el aula, etcétera. Y para mí es una de las experiencias más extraordinarias que he tenido en la universidad, con la gente joven, recién llegada, a la que yo pienso que es indispensable que un profesor tenga esta dimensión universitaria, que significa una cierta completud, integración de las distintas acciones. Es difícil ser muy buen docente si no eres un tanto investigador, es difícil, desde luego, pues si no tienes una voluntad de transferencia, si no tienes una dimensión internacional. Yo siempre creo en este profesor integral, pero lo que decía son acentos. Uno tiene dentro de esa formación integral pues competencias que le permiten acentuar en su vida una dimensión u otra. Pero sí creo que universitario es igual. Yo, sinceramente, si tengo que elegir un profesor que es listo para los polinomios o listo para los recados, casi prefiero que sea listo para los polinomios. Sobre todo si me da polinomios. Pero lo que con esto quiero señalar también otra cosa, que es, porque me asusta que se piense que somos listos para los recados, esto es lo que me asusta. Lo que quiero señalar es la importancia del conocimiento, la sociedad del conocimiento, la ciudad del conocimiento, el país del conocimiento, que es la universidad. Pero, desde luego, no se nos tiene que caer ningún anillo si hay que hacer con muchísimo gusto una labor de servicio, de cualquier tipo, de gestión, me parece imprescindible. Esto es ser universitario de verdad. Muchas gracias, Ángel. Algunos que nos dedicamos a las matemáticas estamos en la sala cuando ha sido elegir entre los polinomios y los recados, nos hemos quedado en un momento de tensión. Carlos. Yo pensé que había elegido los polinomios pensando en mí también. Bueno, es que gracias, Luis, por la reflexión. Y ya con esto casi te he contestado, porque como tú muy bien has dicho, han sido dos reflexiones. Yo creo que afortunadamente, ya siempre te hago un comentario también, afortunadamente se va caminando también hacia la acreditación de las instituciones. Y yo espero, digo, en nuestro país, ¿no? Y yo espero que efectivamente esa acreditación de instituciones que sea una realidad dentro de poco y que sirva precisamente para dar autonomía a esa institución, para dar autonomía amplia en todo esto que estamos reivindicando, ¿no? No me resisto a hacer un comentario a raíz de esto. No hay cosa mejor que no hacer preguntas para que así la contestación sea muy rápida. El tema es el primer Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades, era de evaluación de la calidad institucional, era de institución, la del año 95. Esta es un asunto importante. Decía además Ángel el tema de lo importante que es, a raíz de una de las intervenciones, que los buenos investigadores hablen bien de la docencia. Otra forma de decir lo mismo, por lo menos lo entiendo así, es el que los buenos maestros, o sea, los que son capaces de crear conocimiento, sean también profesores en los primeros niveles. Eso que durante un tiempo, de forma perversa, se consideraba que cuando uno iba avanzando se iba pasando a cursos superiores porque tenía menos alumnos que le molestasen. Incluso pasando de cursos. Pasando de cursos, iba al posgrado y ya al final un querido profesor que tuve en París, bueno, no sé si Juan, estaba pensando quién aquí también lo tuvo, Pierre Rabier, uno de los grandes investigadores de la matemática numérica de la segunda mitad del 20 y uno de los referentes en este tema, y era un grandísimo profesor. Y en cambio, en plan provocador, como era él, y no como el otro día, decía José Manuel Torralba, decía que la mejor universidad
en la universidad sin alumnos. Evidentemente era una forma de provocar, porque el gran investigador tiene que atender en transmitir esa pasión por la ciencia y el conocimiento a los estudiantes y por lo tanto ser un buen docente. 12, sí. Es que al hilo de esto, también en Francia, ¿no? Creo que hay una universidad sin profesores, ¿no? En España también hay unas cuantas. Yo le diría a Ángel que no dé demasiadas pistas por si acaso.